Que el Señor los bendiga a todos. Este es Jonathan. Quiero comenzar en decir que espero que todos ustedes estén bien. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que nos hemos podido ver. Por el momento, las circunstancias en las que nos encontramos no nos permiten encontrarnos en nuestra iglesia como lo hacemos normalmente. Dicho esto, a pesar de que no podemos reunirnos en persona, todavía quería compartir al menos una reflexión breve sobre la palabra, y esta reflexión se llama Levántate y anda. Entonces me gustaría comenzar este mensaje haciendo una pregunta, y esa pregunta es, ¿con qué luchas? Todos luchamos con algo, y cuando digo esto, sé que hay algunas personas que van a pensar, bueno, en verdad yo no lucho con nada. Y a esas personas les diría que tal vez hay que tomar un poco más tiempo para pensar. ¿Por qué digo eso? Si observamos las escrituras, primero de Juan capítulo 1 versículo 8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Las cosas con las que podríamos luchar como humanos son infinitas. Adicciones, inmoralidad sexual, chismes, celos, orgullo. A veces somos demasiado listos para juzgar a los demás. A veces dejamos que nuestras emociones se apoderen de nosotros y actuamos por ira. A veces fallamos en hacer que Dios sea una prioridad en nuestras vidas y ponemos todas las otras cosas en la vida antes de nuestro tiempo con el Señor. Le damos unos minutos al final del día si nos queda tiempo. Hay muchas áreas donde podemos tener luchas en nuestro caminar cristiano. Yo encuentro que en mi vida yo cometo los mismos errores una y otra vez. Entonces, como ejemplo, habrá momentos en los que realmente dedico mi atención a acercarme más al Señor, donde dedicaré tiempo para leer las escrituras, leer devocionales, orar, ayunar y adorar. Y luego, en algún momento, no hago el mismo esfuerzo. Llega un punto en que de nuevo no aseguro que Dios sea una prioridad y volveré a la rutina de una oración corta antes de acostarme. No importa la distancia que ya hemos pasado en nuestro caminar con Cristo, siempre habrá algo que podamos mejorar. La lucha en esta vida es inevitable. Caerse es parte de nuestra experiencia en esta tierra. Pero si sea la quinta vez que caemos o la 50ª, el primer paso que tenemos que dar es el mismo. El primer paso siempre es levantarnos. Antes de continuar, es importante tener en cuenta que levantarse no siempre es tan fácil. Cuando caes, muchas veces el enemigo intenta atraparte en la vergüenza. Y en mi vida he descubierto que esto es cierto especialmente en áreas en las que he fallado antes. Cuando sigas tropezando con la misma lucha, el enemigo trata de atraparte en una mentalidad que dice que nunca vas a cambiar. Va a llegar pensamientos de, ¿tú ves? Así siempre serás. O pensaste que pudieras vencer, pero no puedes. El enemigo tratará de convencerte de que no puedes superar a la cosa contra que estás luchando. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el enemigo? Porque si él puede destruir tu esperanza de que puedas ser victorioso, si él puede destruir tu creencia de que puedas ser algo diferente de lo que eres en el momento de tu fracaso, él puede asegurar que no progreses, porque si dejas de intentar mejorarte, no puedes seguir adelante. Con eso en mente, continuemos con la escritura principal de este mensaje. Leemos en el libro de Juan y comenzamos con los versículos del 1 al 6. La escritura dice lo siguiente.
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Cuando leí esto por primera vez, me preguntaba por qué Jesús haría esta pregunta. El hombre está en el estanque de Betesda, un lugar donde se realizarían curaciones milagrosas. Por eso parece obvio que este hombre querría ser sanado. ¿Por qué alguien no quería ser sanado? Pero sabemos que cuando vemos a Cristo actuar, todo lo que Él hace es intencional. Eso significa que Él tiene un propósito al hacer esta pregunta. Así que veamos cómo responde el hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué nos enseña esta respuesta? En base a esta respuesta, vemos que el hombre que ha estado sentado junto al estanque de Betesda durante 38 años ha sido superado por la desesperación. A veces estamos atrapados en nuestras deficiencias durante tanto tiempo que perdemos la capacidad de creer que nuestra situación puede ser diferente de lo que es. En el fondo, este hombre quiere ser sano, y lo sabemos porque él sigue regresando al estanque por una razón. Pero debido a que él ha estado atrapado durante tanto tiempo, él no puede ver la salida de su situación. Entonces, cuando Cristo le hace la pregunta, ¿quieres ser sano?, es una llamada para despertar. Le recuerda al hombre pensar más allá de lo que él ha experimentado. Jesús no le pregunta al hombre cuánto tiempo ha estado allí o cuántas veces otra persona llegó al agua antes que él. Al acercarse a este hombre y simplemente preguntar, ¿quieres ser sano?, Jesús cambia su mentalidad. En lugar de centrarse en sus esfuerzos fallidos del pasado, Jesús ayuda al hombre a despertar una creencia fundamental de que él puede estar sano. Porque antes de que el hombre pueda ser curado, necesita querer ser curado. Lo mismo es cierto para muchos de nosotros. A veces nos quedamos atrapados en los mismos fracasos por tanto tiempo, perdemos la vista de nuestro objetivo. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que en nuestras vidas como cristianos nuestro objetivo es superar nuestras propias luchas y nuestras propias deficiencias para ser cada día más como Cristo. Pero, ¿cómo podemos ser victoriosos sobre algo en lo que hemos fallado antes? Aquí quiero tomar un momento para señalar algunos detalles importantes. Pequeñas cosas en el pasaje a las que quizás no haya prestado atención ni te has dado cuenta durante la primera lectura. En primer lugar, es importante entender lo que significa Betesda. En el arameo, el nombre generalmente se traduce como casa de gracia. ¿Por qué es esto importante? Hay que recordar, este era un lugar que estaba lleno de personas con todo tipo de enfermedad. Era un lugar lleno de personas ciegas, paralizadas o enfermas de otra forma. En mi mente, imagino que el equivalente moderno de este ambiente sería aquellas áreas en las ciudades donde se reúnen las personas sin hogar.
un área que la mayoría de las personas quizás tratan de evitar. Pero es en medio de este ambiente de quebrantamiento donde vemos la sanidad de Dios. Otro detalle importante señala a la misma idea. Las escrituras nos dicen que este estanque tenía 5 pórticos. ¿Por qué se molestaría la escritura en decirnos eso? Bueno, ¿qué es un pórtico? Es una área de techo sostenida por pilares, generalmente para dar sombra. Y hay un ejemplo de un pórtico en esta diapositiva, si miras a la imagen a la derecha, para darte una idea de cómo se pareciera. Las escrituras nos dicen que había 5 de estas áreas, y el número 5 en las escrituras frecuentemente simboliza la gracia de Dios. Entonces, Dios toma la concepción de este lugar como un lugar que podría ser triste o vergonzoso y lo pone de cabeza. La idea de Bethesda se transforma de un lugar de quebrantamiento a un lugar cubierto por la gracia. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que Dios, en su gracia, puede transformar el quebrantamiento en sanidad. Significa que la gracia de Dios es lo que hace posible que superemos las luchas contra que hemos fallado en el pasado y es lo que hace posible que nosotros pasemos de la vergüenza a la victoria. Recuerdo una canción, y es una canción que hemos cantado en la iglesia, se llama Ver la Victoria, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. El puente de la canción dice, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Aunque es difícil ver más allá de nuestros fracasos y nuestras circunstancias, debemos tener en cuenta que cada fracaso es una oportunidad para aprender. Podemos pensar en esto al considerar la forma en que los bebés aprenden a caminar. Cuando los bebés aprenden a caminar por primera vez, lo que hacen más es caerse. La caída es una parte natural del proceso. Cada vez que el bebé se cae, aprende algo nuevo. Aprende cómo colocar los pies, cómo equilibrarse y cómo coordinar su cuerpo para moverse con unidad y mantenerse de pie. Gradualmente los bebés se caen menos y menos a medida que pasa el tiempo. Aprenden de sus caídas y gradualmente se vuelven a caminar mejor y mejor. El proceso es similar cuando comenzamos nuestro camino espiritual, cuando cedemos a la tentación o cuando nos desviamos de los mandamientos de Dios, o cuando no cumplimos con el estándar a que Él nos ha llamado a vivir, podemos pensar en estos fracasos como caerse. A veces parece que estamos en el suelo más de que estamos de pie, pero lo importante es que aprendemos cada vez. En ese mismo pensamiento, esta semana estaba leyendo Mere Christianity por C.S. Lewis y me llamó la atención algo que él dijo. Él dijo, Dios conoce nuestra situación. No nos juzgará como si no tuviéramos dificultades para superar. Lo que importa es la sinceridad y la perseverancia de nuestra voluntad para vencerlas. C.S. Lewis no dice nada nuevo aquí. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otra palabra, debido a que Dios ha experimentado la vida como hombre a través de la encarnación de Jesucristo, Él puede entender y simpatizar con las luchas que enfrentamos. Pero de nuevo, lo importante es que aprendamos. Cada vez que fallamos debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué aprendí de esto? ¿Cómo me mejoraré la próxima vez? ¿Cómo haré un cambio? Tal vez aprenderás que no puedes ponerte en ciertos entornos,
O tal vez descubres que no deberías gastar tiempo con ciertas personas. Tal vez aprenderás que necesitas pasar más tiempo desarrollando su relación con el Señor. El punto es, estamos haciendo un esfuerzo genuino y sincero para mejorarnos, porque Dios sabe si estamos o no estamos. Dicho esto, quiero ofrecer una palabra de advertencia. No pienses que vas a superar tus luchas solo con tu voluntad. El poder de Dios es necesario para hacer un cambio transformador. Si pensamos en el pasaje de Bethesda, recordamos que Jesús le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre respondió que no tenía a nadie que lo metiera en el agua. Después de todo ese tiempo del hombre tratando de ser curado, no pudo hacerlo solo. Pero poco sabía que cuando dijo, no tengo a nadie que me ayude, la ayuda que necesitaba estaba parada enfrente de él. Jesús fue la ayuda que el hombre necesitaba para ser sanado. ¿Y qué se requiere del hombre en este intercambio? Que él crea y obedezca. Si continuamos en el libro de Juan, capítulo 5, en los versículos 8 y 9, después de que el hombre dice que no tiene a nadie que lo ayude, la escritura dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El hombre escuchó la instrucción del Señor y la siguió. Cuando Jesús le dijo que se levantara y andara, no comenzó a poner excusas ni a dudar. Hizo lo que el Señor le indicó que hiciera. Entonces vemos en esta transformación que hay dos componentes. Por supuesto está el aspecto del poder de Dios, que es el poder que hace posible lo imposible. Pero también vemos que el hombre necesita creer que puede ser sanado y hacer el esfuerzo de seguir la dirección que le dio el Señor. Estos son los componentes que conducen a la transformación en nuestras propias vidas. Necesitamos creer que Dios puede hacer un cambio y debemos hacer un esfuerzo genuino entendiendo que su poder es lo que nos sostiene. Y aquí tenemos otra advertencia. Aunque podemos tropezar en nuestro caminar, no podemos rendirnos. Segundo de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22 dicen, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Definitivamente aquí vemos lenguaje bien fuerte, pero no es sin una razón. Cuando nos comprometemos a desarrollar una relación más profunda con Dios, no podemos volver al mundo. No podemos volver a ser quienes éramos en el pasado. Necesitamos seguir adelante, no importa lo que pase. Como las escrituras leen en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12, necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Una pregunta que tal vez todavía te queda después de todo esto es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por todo esto? ¿Por qué Dios no nos quita nuestras luchas? Desafortunadamente he descubierto que en general Dios no trabaja así. Creo que la mejor manera de entender esto es a través de las escrituras de Pablo en 2 de Corintios.
En el capítulo 12, Pablo habla de un aguijón en su carne. No algo físico, sino algo que no se ve con los ojos. Leemos del versículo 7 al versículo 9. Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos ayuda a comprender lo que podría pasar si no tuviéramos luchas, si siempre hiciéramos todo bien. Es muy fácil para nosotros ser engreídos, aunque todo lo que logramos es a través del poder de Dios dentro de nosotros. Parece que como humanos lo olvidamos muy fácilmente. También es importante reconocer que si nunca luchamos, nunca aprendemos. En Romanos 5, versículos 3 al 5, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nuestras batallas en esta vida son importantes. La tribulación inicia al desarrollo de la paciencia, la prueba y la esperanza. El sufrimiento nos ayuda a progresar. Por lo tanto, muchas veces Dios no cambiará nuestras circunstancias cuando lo deseamos, sino que Él cambiará nuestra perspectiva. Nos ayudará a comprender que no importa la lucha, su gracia es suficiente para nosotros. Para resumir todo, hay pasos fundamentales que debemos tomar cuando nos enfrentamos al fracaso. Primero, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. No podemos permitirnos ser atrapados en una mentalidad que no podemos superar nuestras luchas. El primer paso para superarlas es creer que en el poder de Dios las podemos vencer. Segundo, necesitamos aprender de nuestros errores. Cada vez que nos caemos, debemos pensar por qué nos caemos y tomar medidas para mejorar. Dios te ayudará, Él te apoyará, pero también tienes que hacer tu parte. Y eso nos lleva al punto número 3. Hay que luchar con el poder de Dios como tu fundación. Eso significa levantarse y andar. Cuando volvemos a ponernos de pie después del fracaso, necesitamos avanzar en nuestro camino, pero lo hacemos a través del Espíritu y la dirección de Dios, no solo por nuestra propia fuerza. Espero que este mensaje haya sido edificante para todos ustedes. Espero que todos puedan sacar algo valioso de ello. Quiero decir a los jóvenes que estoy orando por todos ustedes a medida que continúen creciendo una relación fuerte con el Señor. 2 notas rápidas. En medio de todos los tiempos difíciles en que estamos, muchos de nosotros encontramos que tenemos más tiempo libre de lo habitual. A menudo me digo que la falta de tiempo me impide pasar más tiempo en oración, adoración y lectura de las Escrituras. Y creo que muchos de nosotros nos decimos algo similar. Pero ahora es el momento en que realmente veamos si es cierto. Si descubres que ahora tienes más tiempo libre durante el día, esta es una oportunidad para pasar más tiempo con las cosas del Señor. Por supuesto, yo y el resto de la directiva juvenil queremos ayudarles de cualquier manera que podamos.
Entonces, aunque no pudimos reunirnos para cantar adoración juntos hoy, hemos creado una lista de alabanzas para acompañar este mensaje. Además, comenzaremos un estudio bíblico con los jóvenes, comenzando con el libro de Juan. Pronto daremos más detalles, pero hasta entonces, si lo desea, puede comenzar leyendo el capítulo 1 de Juan. Cuando leas, tómate el tiempo para verdaderamente meditar sobre lo que estás leyendo. Ora para que el Señor te dé entendimiento y usa los recursos que tienen los ancianos de la iglesia y sus padres. Muchas veces ellos pueden ofrecer sabiduría y ayuda a medida que profundices en las escrituras. La directiva de jóvenes y yo estamos trabajando en cómo podríamos unirnos para discutir lo que hemos leído mientras avanzamos en las escrituras y trataremos de proporcionar más detalles tan pronto como podamos. Que el Señor los bendiga a todos.